Hola queridos, buenas noches. Dios le bendiga. Gracias por estar ahí, gracias por sumarse, gracias por acompañarme un miércoles más para poder compartir palabra de Dios, para poder estar juntos a través de esta red, a través de Facebook y poder estar compartiendo esta inquietud que Dios siempre pone en nuestro corazón y queremos y tratamos sobre todo de compartirla. Es un devocional para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra confianza, para poder estar allí siempre expectante de lo que Dios puede hacer. De esto se trata. Priscila, Dios te bendiga. Valentina, Dios te bendiga. Abuelita Estel, Gabriela, gracias por estar. Y creo que esto siempre será importante. Esto, como siempre digo, empezó hace 4 años. Empezó en la pandemia y desde ese tiempo, gracias al Señor, podemos compartir mensaje a través de las redes, que ha sido de mucha bendición, ha sido de mucha ganancia espiritual por sobre todas las cosas. Ha sido una bendición el poder haber compartido y haber conocido muchas personas a través del mensaje del reino de los cielos y a través de esta transmisión que hacemos todos los miércoles a las 8 de la noche. Y después también recibimos saludos y testimonio de otras personas que lo siguen viendo. En futuras reproducciones, pues esto se reproduce, esto sigue adelante y así tiene que ser la obra de Dios, seguir adelante siempre. Mati, Dios te bendiga. Perdón, Vale, Dios te bendiga, gracias por estar. Y sé que Dios está haciendo cosas en nuestra vida y a través de nuestra vida, y eso es importante. No solamente lo tenemos que mantener, sino que lo tenemos que poner por obra, lo tenemos que multiplicar. Todo lo que Dios quiera hacer en nosotros y a través de nosotros, siempre será bueno que Dios nos use para su gloria. Esteban, Dios te bendiga. Adriana, gracias por estar. Fernando, Dios te bendiga, gracias por estar. Mati. Y bueno, Dios puso en mi corazón una palabra sencilla para poder compartir. Y es, Carmen, Dios la bendiga, gracias por estar. Y esto comienza con una pregunta, ¿no? ¿Cuántas personas conoce que le atribuyen sus fracasos a la mala suerte, a la energía negativa o al azar, a todo este nuevo lenguaje que se escucha hoy en día? ¿Cuántas personas le atribuyen sus fracasos a ese tipo de acciones? Mala suerte, energía negativa, al azar. El mundo gira en base a estas cosas. Porque cuando los proyectos fracasan o los objetivos no son alcanzados, la culpa siempre tiene que ser de alguien o de algo. Y esto es algo que ya está establecido en la mente del hombre. El culpar a otros por las cosas malas que le ha pasado, por lo que no ha podido alcanzar, por lo si no se puede superar, porque alguien tiene la culpa. Pero para nosotros que conocemos al Dios a quien servimos, y este es el título del devocional, para nosotros que conocemos al Dios a quien servimos, sabemos que nada, absolutamente nada ocurre a menos que Dios esté de acuerdo que así sea. Nada va a ocurrir a menos que Dios quiera que eso suceda. Nosotros conocemos eso. Tal vez el mundo no lo conoce y le atribuye sus fracasos a muchas otras cosas, pero nosotros que conocemos a Dios sabemos que todo sucede por la voluntad de Dios o no sucede por la voluntad de Dios. Sabemos que la Biblia es un manual de vida y todo lo que está ahí escrito es enseñanza para nosotros. Y de esto tenemos que aferrarnos. Y ahí en Génesis capítulo 37 nos habla de la vida de un joven llamado José, hijo de Jacob, que es un testimonio de esto. Sabemos que al final de su destino era ser el hombre de confianza de Faraón, el número 2 de Egipto. Pero de la misma forma que nos sucede a nosotros, José nació con un propósito y no nació en el propósito. Y esta es una gran diferencia. Nacer con un propósito, todos nacimos con un propósito, pero ninguno de nosotros nacimos en el propósito. Para alcanzar ese propósito, Dios nos tiene que capacitar, Dios nos tiene que enseñar, nos tiene que adiestrar para poder cumplir aquello que ya está determinado, que es un destino que tenemos nosotros y Dios mismo lo ha trazado. Y allí en Génesis capítulo 37, versículo 23, dice la Escritura: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí,
Y le tomaron y le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, acuérdese de esto, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan los hermanos de José, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo todo a Egipto. Entonces Judá, que era uno de los hermanos de José, dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Juanita, Dios te bendiga, gracias por estar. Vale, gracias por estar. Mica, Ángela, José. Entonces dijo Judá a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Dijo: vengan y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, le dieron la razón y estuvieron de acuerdo. Y cuando pasaron los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, dice la escritura, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y ellos llevaron a José a Egipto. El legajo de vida de José, en el legajo de vida de José podemos ver varias enseñanzas para nuestra vida. Esto fue parte de lo que él tuvo que pasar y pasó. Y sin duda Dios en control de todas las cosas. En esta porción de la escritura, los hermanos de José planeaban matarlo, pero en definitiva lo que decidieron fue venderlo como esclavo. ¿Qué hicieron entonces? Despojaron a su hermano de la túnica de colores porque su padre se la había regalado. Y justamente este era el motivo por el que sus hermanos lo odiaban tanto, porque su padre lo amaba a él mucho más que a sus otros hermanos. No significa que a sus hermanos no lo amasen, pero como José era el más chico de la familia, el más pequeño de la familia, el padre tenía un amor especial sobre ese hijo. ¿Y qué es lo primero que vemos aquí en esta porción de la escritura? Es que un resentimiento no sanado, una herida abierta puede ser mucho más fuerte que el amor de familia. Y tal vez esto traiga algo a memoria o a nuestro corazón de que algo ha pasado y esto ha sucedido justamente por este motivo. Un resentimiento no sanado, una herida abierta, repito, muchas veces puede ser más fuerte que el amor de familia. Y es muy común que pase esto en muchas familias. La ofensa entre hermanos, la falta de perdón y tantos otros sentimientos que de alguna forma lo que hacen es destruir relaciones. Podemos esperar de los de afuera de la casa, eso tendría que ser normal, pero lamentablemente, y en ocasiones viene de donde menos esperamos ir, de adentro de la casa. Y estos eran hermanos de José y habían planeado primero matarlo, pero después decidieron venderlo, entregarlo a unos mercaderes. Imagínense el sentimiento que pasó por el corazón de estos hermanos de José, a tal punto de querer destruir a su propio hermano, de matarlo y de sacar esa bronca, ese odio que tenían hacia su hermano solamente porque su padre lo amaba más que a ellos. Había un resentimiento, había corazones heridos y planificaron algo que era imperdonable, que era destruir la vida de José. ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Qué hicieron los hermanos de José? Arrojaron a su hermano en una cisterna. Y es aquí donde interviene Dios. Es aquí donde Dios empieza a intervenir cuando tiene trazado un plan con alguien. Y la cisterna que menciona, por eso cuando leímos la porción de la escritura le dije, acuérdese de esta parte, la cisterna que mencionan era un depósito de agua subterráneo para almacenar justamente agua, de lluvia o de una vertiente. Pero el texto dice literalmente, pero la cisterna estaba vacía. Y esto no es una casualidad. Lo tiraron en un lugar donde habitualmente hay agua, pero en ese momento no es por casualidad que no había agua en esa cisterna. Esto es intervención de Dios. Porque ¿cómo puede estar vacío algo que fue creado para almacenar agua? Y ahí la respuesta a esta pregunta es simple, y esta es la enseñanza. Es que Dios cuida lo que ha planificado, así como protege a quien va a cumplir ese propósito. Y la cisterna en la vida de José era parte del plan. Dios siempre va a cuidar lo que ha planificado. Él va a cuidar sus planes a como de lugar, pero también va a cuidar a aquellos que están dentro de sus planes.
aquellos a quienes el Señor ha elegido para cumplir sus propósitos. Siempre los va a cuidar, siempre los va a guardar. Este es el propósito. Nada de lo que nos sucede a nosotros es por casualidad. Mamá, Dios te bendiga, gracias por estar. Nada de lo que nos sucede a nosotros es por casualidad. Todo pasa porque sabemos que hay un propósito. Y Dios se encarga de cuidar su propósito, su plan, lo que Él ha destinado, pero también se encarga de cuidar a aquellos a quienes Él mismo ha destinado para que cumplan esa tarea. Y la cisterna vacía era parte de este plan perfecto. Por eso no es poco menor cuando la Escritura dice: y pusieron a José en la cisterna que había vacía, porque no había en ella agua. O casualidad. No era casualidad, era plan de Dios, intervención divina para cumplir un propósito, de la misma forma que Dios interviene en nuestra vida de alguna manera para que sigamos avanzando y poder cumplir el propósito que el Señor ha determinado sobre cada uno de nosotros. Casa Betel, iglesia, Dios te bendiga. Azucena, Dios te bendiga, gracias por estar. Y este es el Dios a quien servimos. Piense de cuántas cosas nos libre el Señor durante el día y que ni siquiera lo podemos imaginar. De cuántas cosas nos libra el Señor, de cuántos lugares Él no permite que pasemos justamente para protegernos, para guardarnos. Y esto es simple, no abrimos nuestros ojos a cada mañana porque lo merecíamos, sino porque su misericordia nos guardó en el día anterior y de la misma forma lo va a hacer en el día siguiente. Si abrimos a cada mañana nuestros ojos es porque su misericordia nos guardó el día anterior y la noche. Y de la misma forma que lo hizo, lo seguirá haciendo siempre, por pura misericordia, no por merecimiento. Y esto significa que Dios nos guarda, y si lo ha hecho es porque tiene un plan perfecto para cada uno. Porque Dios tiene un propósito que tiene que ser cumplido, porque Él cuida ese propósito. Y Él mismo se encarga de que eso se cumpla, pero también cuida a aquellos que son parte de su plan. Usted y yo somos parte del plan divino. Por eso Dios nos cuida, por eso Dios nos ama, por eso Dios siempre nos está protegiendo y librando de cosas que ni siquiera podemos imaginar que lo hubiésemos pasado durante el día. Y esto tendría que llevarnos a pensar, ¿por qué lo hace así Dios? ¿Por qué lo hace Dios? Y la respuesta es simple. Primero, porque nos ama. Y segundo, porque somos parte de su plan. Ahí está mi esposa, Dios te bendiga. Porque nos ama y porque somos parte de su plan divino. Hay un plan que fue diseñado específicamente, cuidadosamente, milimétricamente para que sea cumplido. Dios se encarga de cuidar ese plan, de que las cosas salgan perfectamente así como lo ha planificado, pero también se encarga de cuidarnos a nosotros para que podamos cumplir ese propósito, alcanzar ese objetivo, llegar a esa meta, hacer lo que Dios nos ha destinado a hacer. Ivonne Viñoli, Dios la bendiga, gracias por estar. Esteban Morales, qué lindo que estés ahí, Dios te bendiga. Entonces, José estaría en la cisterna por un corto tiempo, porque enseguida aparecieron los ismaelitas, esos mercaderes, y este muchacho José fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata y su corazón fue lastimado sin duda profundamente. Sabemos cuál fue el destino de José, pero sin duda su corazón fue lastimado porque tal vez de quien menos esperaba la traición de sus hermanos fueron aquellos que lo traicionaron. Elisa, Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que las heridas más dolorosas son las causadas muchas veces por nuestros íntimos. Aquellos de quienes menos esperamos una traición, muchas veces llega de ese lado. Muchas veces nos agarra desprovisto o de una forma vulnerable y viene una traición de donde menos esperamos. Pero, sin embargo, lo tendríamos que tener ya asumido, lo tendríamos que tener por lo menos claro de que esto podía pasar. ¿Por qué? Tenemos el testimonio y el ejemplo de Jesús. Jesús mismo fue traicionado por uno de sus 12, por uno de sus íntimos. Por eso, y aquí viene el consejo, si alguna vez le pasa algo esto o algo parecido, vaya a Jesús porque sin duda Él sí lo sabrá entender. Y solamente con Él se pueden sanar todas las heridas. Yo no dudo que alguien aquí que me esté escuchando verá en futuro la producción haya pasado por traición y de quien menos espere. Lo podía haber esperado de los de afuera, de los extraños, pero los íntimos, los de la casa, muchas veces son aquellos que nos hacen cosas que nos hacen doler. ¿Qué tendríamos que hacer? Hacer lo que hizo Jesús, o ir a los pies de Jesús en realidad, perdonar y hacer cumplir la voluntad de Dios en nosotros y a través de nosotros. Ir a Jesús, porque no hay mejor persona que nuestro Señor Jesús que nos puede entender la situación por la cual estamos pasando. Y
en Él, sin duda, todas las heridas, absolutamente todas las heridas se van a sanar. Siguiendo con la vida de José, la historia dice que los ismaelitas llevaron a José a Egipto. Y allí él fue esclavo en la casa de un general muy importante egipcio llamado Potifar, y Potifar lo puso por sobre todas sus posesiones porque José tenía gracia, esa gracia que solamente da Dios para poder hacer las cosas que tal vez otro no puede hacer. Luego sucedió algo con la esposa de Potifar y por un engaño, por una sutileza, José estuvo preso en la cárcel. Pero para resumir un poco la vida de José, en todas estas circunstancias, siempre estuvo la mano de Dios. Siempre estuvo la presencia de Dios. Siempre estuvo el favor de Dios sobre José. Lo estuvo formando, lo estuvo protegiendo y guardando, pero también lo estuvo formando y capacitando para ponerlo en el lugar para el cual Dios lo había destinado. Es lo mismo, exactamente lo mismo que pasa con nosotros. Dios nos protege, Dios nos guarda todo el día, 24 horas al día, pero también cuando Él permite situaciones que pueden ser inevitables, situaciones críticas, difíciles, traiciones, cosas que pueden generar en nosotros un dolor en nuestro corazón, es porque Dios también nos está capacitando, adiestrando y formando para la tarea que Él ya ha destinado para cada uno. Nadie está aquí en la tierra de balde. Nadie está porque solamente va a nacer, vivir, morir, no, sino que cada uno de nosotros tenemos un legado para hacer. Tenemos un legado para dejar, tenemos un trabajo para realizar aquí en la tierra y Dios mismo es aquel que lo ha planificado. Él es el planificador y nosotros estamos dentro de esos planes. Posiblemente alguien esté pasando por una situación compleja, complicada, crítica, de mucho dolor en su corazón, pero tranquilo. Si conoce a Cristo, si tiene fe y cree que Jesús está a su lado, sin duda Dios lo está capacitando para algo. Tal vez no lo pueda entender ahora, pero estoy seguro que más adelante lo podrá entender. De la misma forma que cuando el Señor le lavó los pies a sus discípulos, todos aceptaron menos Pedro. Dijo, Señor, tú no puedes hacer esto con nosotros, al contrario, nosotros tenemos que hacerle esto. Y el Señor le dijo, Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo puedes entender, pero estoy seguro que más adelante lo vas a entender. Y Pedro tuvo esa revelación, ese entendimiento de que Jesús hablaba de humildad. Y así tenía Pedro y tenemos que ser nosotros, humildes siempre delante del Señor. Y José, después de haber pasado por todas sus peripecias y demás, alcanzó a ser el número 2 de Egipto. Por encima de él solamente estaba Faraón. Después estaba José y después estaba todos los círculos de Egipto, gobernando absolutamente todo y en todo, siendo así un gran instrumento de bendición para miles y millones de personas, incluso para su padre y para sus hermanos que tiempo atrás lo habían rechazado y lo quisieron traicionar. ¿Y de qué habla esto? De por más duro que haya sido la traición, por más compleja que haya sido el momento, por más difícil que haya sido la situación que pasamos y recibimos de quien menos esperábamos, José lo que hizo aquí fue perdonar, soltar, quedarse libre. No solamente liberarse él, sino que liberar a sus hermanos. Tenía el derecho de quedarse resentido por toda su vida y cuando su padre y sus hermanos le pidieron ayuda, negar la ayuda, porque no sabían que era su hermano José, sí tenía el derecho. ¿Lo podía haber hecho? ¿Tenía la autoridad para hacerlo? Sí, claro. Pero José tenía algo particular y era su corazón, un corazón perdonador, que a pesar de aquellos que su círculo íntimo, su propia familia lo traicionó, él pudo perdonar a sus hermanos y pudo ser de bendición para ellos. Es que los momentos difíciles siempre serán inevitables. Esos momentos críticos, complicados, esos momentos que, como siempre digo, que bueno sería pasarlos por alto, pero esos momentos son inevitables y no porque Dios quiera vengarse de nosotros, porque por nuestra culpa, entre comillas, Él tuvo que enviar a su Hijo a la cruz, sino porque Dios permite pasar eso, porque Él quiere prepararnos, adiestrarnos, capacitarnos para una tarea específica, para hacer algo importante aquí en la tierra. Quiero que entienda eso. Todo lo que usted puede hacer para Dios es importante. Dios lo tiene con un propósito aquí en la tierra porque Dios lo cree importante para hacer ese plan, cumplir con ese destino que Dios ya ha declarado y armado para nosotros. Entonces,
Los momentos difíciles, como digo, siempre serán inevitables. Pero es ahí donde Dios nos forma y nos capacita para algo mucho mayor. Mire, el problema, por más difícil que pueda estar pasando ahora, no es ese su techo. Su techo es algo mucho mayor. Esa es una parte del proceso para que pueda ser capacitado, para que pueda aprender, para que pueda perdonar, para que pueda estar siendo formado para lo que Dios tiene. Y eso es mucho mayor. Entonces prepárese. Dé gracias a Dios hasta por las peores dificultades, porque Dios usa ese método para prepararlo para algo mucho más grande, algo realmente importante, algo poderoso. Y cuando usted lo hace, no lo está haciendo para los hombres, lo está haciendo para el reino de los cielos. Los propósitos de Dios están diseñados para salvación y bendición de muchos. Es por eso que las tinieblas siempre se van a oponer, procurando dañar a los hijos de Dios. Pero la palabra de Dios siempre es la que va a prevalecer. Grábese esto en su memoria. Las tinieblas siempre se van a oponer al plan de Dios con nosotros y en nosotros, tratando de dañarnos, de usar a alguien para lastimar nuestro corazón y ya generar resentimiento y odio y venganza. Pero la palabra de Dios siempre va a prevalecer. La palabra de lo que Dios ha dicho para cada uno, eso es lo que va a prevalecer. Entonces, me gustaría decirle que tal vez pueda pasar de alto sus dificultades. Me encantaría decirle, pero si estamos en los planes y en la voluntad de Dios, esas dificultades las tenemos que pasar. Y gloria sea el nombre del Señor por eso. Ayude y Dios la bendiga. Gracias por estar. Porque cada dificultad nos capacita, cada dificultad nos prepara, cada dificultad nos forma. Acuérdese que somos como vasija de barro, puestas donde en la rueda del alfarero. ¿Y quién es ese alfarero sino Dios? Formándonos, capacitándonos, sacando de nosotros lo que nos sirve, lo que pueda traer maldad a nuestro corazón, lo que pueda torcernos de su voluntad, de su propósito. Dios mismo se encarga de sacar eso. Pero claro, sus métodos a veces son críticos, son complicados. No importa. Estamos en los planes de Dios y eso es lo que cuenta. Dios fortalece, y con esto termino, Dios fortalece, guarda y protege a sus hijos. Eso es así, porque Él tiene un plan divino. Pero lo que Dios pide es perseverancia, insistencia ante las dificultades, ante las tentaciones, ante las pruebas, para finalmente, escuche, para finalmente llevarnos la victoria. No se lo digo yo. La vida de José es el testimonio de esto. José tenía el derecho de enojarse, irse y nunca más recibir a sus hermanos, a su padre. Él tenía el derecho de hacer lo que quisiera porque lo habían traicionado sus más íntimos. Pero ¿qué hizo José? Dios lo guardó, lo protegió, lo preparó, lo capacitó, lo formó para el lugar donde quería ponerlo. Pero no sin antes hacerlo pasar por dificultades, por tentaciones, por pruebas, por traiciones. Pero ¿qué hizo José? Perseveró y alcanzó su victoria. Hoy tal vez no tenemos ningún problema y gloria sea a Dios por eso. Mañana se nos presentarán algunos, pasado mañana otros, luego de pasado mañana tal vez otros. Nunca llegue a pensar, Dios me ha abandonado. Siempre diga, gracias Señor, porque esto es plan divino. Estoy en tus planes, estoy en tus propósitos. Muchas cosas nos querrán hacer dejar el camino, olvidar su palabra, olvidarnos de su fidelidad. De eso tendremos siempre cosas sobradas, motivos sobrados para dejar el camino de Dios, para tener resentimiento en nuestro corazón, para tratar de vengarnos por la maldad que nos han hecho. Bueno, eso hace lo común de la gente. Las personas que no son comunes, aquellos que somos hijos de Dios, perseveramos aún en ese tipo de situación, aún en las dificultades. ¿Cuál es el consejo? Si le puedo dar alguno, persevere en las cosas de Dios, pero persevere ante las pruebas, ante las tentaciones, ante las situaciones críticas, ante las dificultades. Persevere en todo tiempo, porque tenga claro que es Dios preparándolo por algo mayor, para algo mucho mayor. Este es el Dios a quien servimos y este es el título del devocional, el Dios a quien servimos. Jorge, qué lindo que estés ahí, te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por estar ahí a todos. Gracias por acompañarme. Dios está respondiendo una oración que le hice ahora. Cuando estaba orando,
tuve mi momento de oración antes de empezar a transmitir. Y doy gracias a Dios porque Dios nunca tarda en sus respuestas. Melanie, Dios te bendiga, gracias por estar. Bendigo tu casa. Bendigo tu familia. Bendigo a tus hijos. Bendigo tu matrimonio. Bendigo tu noviazgo. Bendigo tu presente y tu futuro. Bendigo tu salud. Bendigo tu economía. Bendigo tu trabajo. Bendigo a tus nietos. Bendigo todo lo que emprendas con tu mano. Todo lo que hagas sea próspero. Bendigo tu ministerio. Oro para que explotes tus dones, talentos, habilidades, capacidades. Todo lo que Dios te ha dado se ha puesto en el reino de los cielos y eches a andar todo lo que Dios te ha dado para la gloria de su santo nombre. Quiero verte muy por alto, glorificando y sirviendo al Señor. Esa es mi oración. Gracias por estar ahí. Quiero que entiendas que por más dificultad que podamos estar pasando, siempre perseveremos en Cristo Jesús, porque eso es un escalón para el propósito grande que Dios tiene para cada uno. Sigamos perseverando hasta el fin, hasta nuestro último aliento de vida, hasta que el Señor venga por su pueblo, por su iglesia. Domingo a 10 de la mañana, allí en la casa de nuestro papá, nos vamos a gozar en su presencia, vamos a disfrutar de su presencia y vamos a recibir por sobre todas las cosas lo que Él tiene para cada uno de aquellos que estemos dispuestos a recibir. Querido, gracias por estar. Dios te bendiga.